Bien, continuamos por donde lo habíamos dejado en el punto 4.4, que eran las señales centrales que controlan el cese de la ingesta. Antes habíamos visto las que hacían para tener la ingesta en sí. No sé si os acordáis, lo teníamos por aquí, si no recuerdo mal. Este fue en el último vídeo lo que vimos, que era básicamente las señales periféricas que determinan el comienzo de la ingesta. Entonces ahora nos vamos para esta parte de aquí, donde veríamos las señales centrales que controlan el cese de la ingesta. Por eso lo quería dividir en dos vídeos, para no liarnos un poco con los conceptos y demás. Vale, en el ARC también hay otro grupo de neuronas en las que se localiza el péptido propio melanocortina, que es la POMC, POMC, y el transcripto relacionado con la cocaína y la anfetamina, la CART, ambos anorexígenos. Las neuronas POMP y CART se activan ante niveles elevados de leptina e insulina. Quedaos con eso. Tanto la POMP como la CART se activan ante niveles elevados de leptina e insulina. Esto provoca la secreción por parte de estas neuronas de la hormona estimulante de melanocitos, la alfa-MSH, que tiene un potente efecto anorexígeno, lógicamente, ya que, como vimos antes, leptina, insulina y demás. Leptina venía de leptos, del griego leptos, que era básicamente como parar de comer, el cese de la ingesta, que es de lo que estamos hablando. Entonces, quedémonos bien con que las neuronas POMP y CART se activan cuando hay elevados niveles de leptina e insulina. ¿Qué provoca esto? Pues la secreción por parte de estas neuronas, de las que estamos hablando, de la hormona estimulante de melanocitos, alfa-MSH. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tiene un potente efecto anorexígeno, como acabamos de ver, y actúa sobre los mismos receptores que la PRAG, los MCR4. Los receptores, como antes, los receptores MCR4 se expresan en grandes cantidades en el PVH y en el HL. Ese es paraventricular del hipotálamo y lo que sería el hipotálamo lateral, para que nos recordemos un poco de la terminología, que reciben eferencias de las neuronas POMP y CART desde el ARC, por lo que los efectos anorexígenos se producen en ambas estructuras. Integración de las señales de inicio y cese de la ingesta en el ARC. Bueno, vemos aquí una figura, la figura 17, que son las proyecciones desde las neuronas POMP y CART, situadas en el ARC hasta el PVH y el HL, lo que dijimos antes, donde actúan sobre las neuronas con receptores MCR4 para ejercer sus efectos anorexígenos, como ya sabemos. Vale, los altos niveles de leptina provocan activación de las neuronas POMP y CART. Lo que estuvimos viendo antes, ya veis. Pues cuando los niveles son altos, provocan esa activación de las neuronas POMP-CART y de las neuronas NPY y PRAG. Cuando los niveles de leptina son bajos y los de grelina altos, las neuronas las que se activan son NPY y PRAG, que provoca que a su vez haya una inhibición de las neuronas POMP y CART. Entonces, quedaos muy bien con esto, ¿vale? Esto es clave. Cuando la leptina está alta, hay una activación tanto de las neuronas POMP-CART como de las NPY-PRAG, ¿vale? Eso va a ser así. El rollo es que cuando los niveles de leptina sean bajos y los de grelina altos, las neuronas que se activan serían las NPY y PRAG, que provoca a su vez pues esa inhibición de las neuronas POMP y CART. Quedémonos con esa diferencia, ¿vale? Las neuronas NPY, PRAG del hipotálamo, contactan en ya veis, las neuronas se activan, son las de NPY, PRAG. Entonces, vamos con eso. Las neuronas NPY, PRAG del hipotálamo contactan en las proximidades de las neuronas POMP y CART y las inhiben. ¿Entendéis? Eso que acabamos de leer ahora, inhibición de las neuronas POMP-CART. ¿Pero cómo lo hace? Y esta es la mítica pregunta, tanto lo he visto en examen, como en cuestionario, como en autoevaluación, como en todo. Las inhibe mediante la liberación de GABA. Y este GABA puede estar implicado en la inhibición de las neuronas POMP-CART sobre las NPY-PRAG. Vale. Bueno, vemos aquí la figura 18, donde va explicando, pues,
lo que hemos dicho, básicamente. Los MCR4, ¿y qué vamos a decir también? Los MCR4 se expresan en grandes cantidades en el PVH y en el HL, lo que dijimos antes, paraventricular del hipotálamo y hipotálamo lateral. Y sobre ellos la PRAG, que actúa como antagonista, orexígeno, vamos, cuando se une a ellos, mientras que lo que sería la alfa-MSH actúa como agonista, anorexígeno. Quedaos muy muy bien con esta parte, ¿vale? Además de lo que hemos dicho aquí, que es súper importante entender que esa inhibición viene mediante la liberación de GABA, ¿vale? Entonces es entender un poquito eso. Esas neuronas NPY y PRAG del hipotálamo contactan con las POMP-CART y ¿cómo hacen? Inhiben eso. ¿Y lo inhiben mediante qué? La liberación de GABA. Y este GABA puede estar implicado en esta inhibición de las neuronas POMP-CART sobre las NPY. Entonces, ahora, los MCR4 que vimos aquí atrás, no sé si os acordáis, ¿veis? MCR4, receptores MCR4, se expresan en grandes cantidades en el PVH y HL. De hecho, vais aquí y lo veis. Justo en esta parte. Los MCR4 se expresan en grandes cantidades en el PVH y HL. Y sobre ellos la PRAG, que actúa como antagonista. Es el orexígeno. Cuando se unen a ellos. Mientras que lo que es el alfa-MSH lo que hace es ser un agonista, un anorexígeno. En el paraventricular del hipotálamo, las neuronas sobre las que actúan ambos péptidos, tanto el PRAG como el MSH, son las mismas. Las que expresan el CRH y el TRH y la oxitocina, las anorexígenas. Así que si la PRAG las inhibe, el resultado es orexígeno. Y si la alfa MSH actúa como agonista del receptor MCR4, las neuronas se activan. Actúan la CRH, la TRH y la oxitocina. ¿Y el efecto que será? Pues anorexígeno. Conclusión. Quedémonos ahora bien con esta parte también. La respuesta que emite el organismo en relación con el metabolismo energético es el resultado del balance entre lo que sería la activación y la inhibición de las neuronas NPY y PRAG y las neuronas POMP y CART, ¿vale? Que llega a los núcleos hipotalámicos implicados en el control de la ingesta, es decir, ante la necesidad de reponer la E. Los circuitos neuronales que estimulan el apetito se encuentran activados y los que señalicen el cese de la ingesta se encuentran inhibidos. Lo contrario que cuando el aporte de la E es suficiente. Participación del NTS en la regulación de la ingesta. Las estructuras del tronco encefálico, o del tronco del encéfalo, que regulan la alimentación y que forman parte del complejo dorsovagal, incluyen el área postrema, el núcleo del tracto solitario y el núcleo motor dorsal del vago, MDV, ¿vale? Quedaos bien. Área postrema, el núcleo del tracto solitario y el núcleo motor dorsal del vago, ¿vale? Grill y Kaplan señalan 3 hechos para considerar que los circuitos del tronco del encéfalo controlan la ingesta. Y miremos bien esos 3 hechos, ¿vale? Grill y Kaplan señalan 3 hechos para considerar que los circuitos del tronco del encéfalo controlan en sí la ingesta. ¿Cuáles son? 1. En esta región se localizan receptores para la leptina. La estimulación 2. La estimulación de los receptores de melanocortina en la región caudal del tronco del encéfalo provoca efectos sobre la ingesta y el peso corporal. Y 3. Cuando se separa quirúrgicamente en ratas el tronco del encéfalo del prosencéfalo, de forma que la región sigue funcionando, pero no tiene comunicación con el hipotálamo, ¿qué es lo que pasa? Los animales pueden controlar la cantidad de comida que ingieren. Entonces, quedaos con esto como, a fuego, para entender cómo el tronco del encéfalo controla la ingesta. Grill y Kaplan señalan estos 3 hechos. Y son, volvemos a repetir, 1. En esta región se localizan receptores de leptina. La estimulación de los receptores de melanocortina en la región caudal del tronco del encéfalo provoca efectos sobre la ingesta y el peso corporal. Y cuando se separa quirúrgicamente, ya sabéis, los animales pues, pueden controlar la cantidad de comida que ingieren. Cuando se separa el tronco del encéfalo del prosencéfalo, pero bueno. Vale. Bueno, vemos aquí en la figura 20 péptidos implicados en la regulación de la ingesta. Orexígenos, grelina, neuropéptido Y, que es el NPY, proteína relacionada con agouti, que es el PRAG, hormona concentrada de melanina, en este caso HCM, y orexina,
estos como orexígenos. Y como anorexígenos, leptina, colecistoquinina, que ya la vimos antes, propiomelanocortina, que es la POMF, y hormona estimulante de los melanocitos, lo que es el alfa-MSH. Estos serían los péptidos implicados en esa regulación de la ingesta. Vale, contribución del circuito de recompensa en el control de la alimentación. La experiencia previa con la comida determina qué se come y cuánto se come. La teoría del incentivo positivo defiende que la palatabilidad de los alimentos es un potente desencadenante de la conducta de ingesta, lo que es un mecanismo adaptativo. Puede suponer un problema en las sociedades desarrolladas en las que se predispone pues, a un sobrepeso o a una obesidad, ¿no? La comida actúa como un reforzador natural. Quedaos con eso. La comida actúa como un reforzador natural y para ello se distinguen diferentes regiones cerebrales implicadas en el procesamiento de la información sensorial relativa a la comida. Son las áreas sensoriales primarias de la corteza las que reciben información desde los receptores sensoriales a través del NTS y el PB. Bueno, vemos aquí una figura, que es de lo que estamos hablando ahora y de lo que vamos a hablar. Circuito cerebral implicado en el valor hedónico de los alimentos en humanos, en el que se incluyen las áreas corticales de asociación implicadas en el procesamiento de las características de sabor, olor y presencia de los alimentos y sus conexiones. Amígdala, corteza orbitofrontal, desde donde se regulan aspectos de recompensa, refuerzo y control del impulso respectivamente que acompañan a la conducta de ingesta. Ya vemos aquí. De todos modos, vamos a ir viendo. Con resonancia magnética se ha comprobado que la percepción de los alimentos activa áreas de la corteza primaria de la vista, gusto y olfato, y áreas implicadas en la recompensa y el refuerzo, como el núcleo accumbens y la amígdala, o áreas de control del impulso, como podría ser la corteza orbitofrontal, como hemos visto. Ahora, quedaos muy bien con esta parte. La amígdala y la corteza orbitofrontal se activan ante sabores aversivos y placenteros. Amígdala y corteza orbitofrontal, tanto para aversivo como para placer. En un estudio en el que los sujetos degustaban azúcar y sal, se comprobó que las áreas de la corteza orbitofrontal estaban topográficamente separadas. La combinación de estímulos en el gusto y el olfato produce activación de la región orbitofrontal y del núcleo accumbens. Quedaos bien, ¿vale? La combinación de estímulos, como puede ser el gusto y el olfato, produce activación ¿de qué? Pues de la región orbitofrontal y del núcleo accumbens, de ambos dos, ¿ves? Correlacionados con el valor hedónico. Esto depende, pues, de la familiaridad que los sujetos tengan de los estímulos y de la forma de presentación del estímulo olfativo, lógicamente, puesto que este efecto aparece cuando se combina el estímulo gustativo con el olor, presentando retronasalmente, vamos, a través de la boca, pero no ortonasalmente, lo que sería a través de la nariz. Bueno, vemos aquí, de hecho, para entender lo de ortonasal y retronasal, básicamente, pues, figura 23, representación de las regiones de la boca y la nariz en las que comienza el procesamiento de olor y sabor de los alimentos y las vías a través de las cuales se procesan estas características, la ortonasal o la retronasal. Bueno, veis aquí pues, una persona tomando una copa de vino. El sistema de recompensa del cerebro se constituye por varias vías, de las que la mesolímbica es la más importante. Quedaos con esto también a fuego, ¿vale? El sistema de recompensa del cerebro se constituye por varias vías, pero la más relevante, importante por así decir, es la mesolímbica, ¿vale? Las neuronas donde comienza el sistema están situadas en el área tegmental ventral del mesencéfalo. Área tegmental ventral del mesencéfalo, el ATV, donde se produce la dopamina, que se libera en las sinapsis de las proyecciones que alcanzan el núcleo accumbens y otras regiones del estriado, como es el sistema mesolímbico. Otra de las vías, la mesocortical, se origina también en el ATV, como hemos visto, área tegmental ventral del mesencéfalo, para que nos entendamos. Pero bueno, ya lo voy diciendo de vez en cuando ya con simplemente la abreviatura. Entonces, también en el ATV y sus proyecciones alcanzan la corteza prefrontal. Se ha demostrado que cuando a una rata, se le presenta una comida nueva con alto valor hedónico, se produce un incremento en la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal. Se sigue incrementando la liberación cuando el animal accede a la comida y con el tiempo pues va disminuyendo, lógicamente. Siempre que al animal
se le presentase un alimento nuevo de alto valor hedónico, los niveles de dopamina liberados se incrementaban ante la simple vista de la comida y durante los primeros minutos de la ingesta, para posteriormente disminuir. Pero si en la siguiente comida se le presenta el mismo alimento, este fenómeno no ocurre. ¿Veis? Entonces, si en la siguiente comida tú le presentas ese mismo alimento, pues no va a pasar esto. También se ha estudiado el papel de los péptidos implicados en la regulación de la ingesta, el valor hedónico. Algunos autores proponen que el efecto reforzador de los alimentos puede ser una de las principales características que faciliten el desarrollo del sobrepeso, por lo que se ha relacionado la grelina y su acción orexígena en el control de la ingesta, ya que puede influir en la actividad dopaminérgica, modificando la organización de las aferencias que llegan a este ATV, ¿vale? El área tegmental. Al inyectar grelina directamente en el ATV, o en el ACC, en las ratas, se observa que comienzan a comer, sobre todo cuando con el ATV. Además, la administración periférica de grelina mediante inyecciones intraperitoneales incrementa la síntesis y degradación de dopamina en ratas y ratones. Esto influye directamente en la respuesta electrofisiológica de las células dopaminérgicas del ATV. En presencia de grelina, estas células incrementan el número de potenciales de acción, ¿vale? Bueno, veis aquí la figura 25, que es la frecuencia media de potenciales de acción en el área tegmental y ventral en ratones A y B, antes, durante y después de la aplicación de la grelina. Ya veis aquí perfectamente. Luego, técnica de patch clamp. Consiste en una técnica electrofisiológica por la que Erwin Niger y Bert Sackmann recibieron el Nobel en el 91. Se trata de estudiar la actividad celular mediante registro de la actividad eléctrica de las neuronas, tanto intracelular como extracelular. Ambos autores lograron registros de los canales iónicos de la membrana neuronal, midiendo los cambios de voltaje producidos por este movimiento iónico y registrando la respuesta de un único canal en su actividad normal, o como respuesta a los elementos presentes en el interior o exterior de la célula. Se ha encontrado una relación, ojo ahora con esta frase, se ha encontrado una relación entre la leptina y la insulina, con las vías de recompensa, provocando una caída del valor reforzador de la comida. Leisniger y colaboradores en el 2009 comprobaron que la leptina, además de activar directamente las neuronas POMP y CART del núcleo de arcuato, como ya sabemos, contribuyen al cese de la ingesta, activando los receptores de leptina en las neuronas del hipotálamo lateral, que a su vez actuarían sobre el ATV, ese área tegmental ventral, produciendo una modulación del sistema dopaminérgico. Quedémonos muy bien con esto, ¿vale? En el 2009 se comprobó que la leptina, además de que activaba directamente las neuronas de POMP y de CART del núcleo de arcuato, lo que contribuye es al cese de la ingesta, además de eso, al cese de la ingesta, activando los receptores de leptina en las neuronas del HL, que a su vez actuarían en el ATV, produciendo pues, una modulación en el sistema dopaminérgico. Entonces entendamos cómo la leptina tiene esa función, ¿vale? Integración de las señales energéticas y de recompensa. Circuito de palatabilidad. Órganos sensoriales. Núcleo del tracto solitario, que es el tronco del encéfalo, corteza gustativa primaria, corteza gustativa secundaria, núcleo accumbens y ATV, donde estábamos ahora. Esta es básicamente la representación de la integración de los circuitos de recompensa y homeostático en esa regulación de la ingesta, ¿vale? Entonces la estructura en la que se integraría la información sobre el balance energético y el valor hedónico de los alimentos. Hay que entender ahora lo que vamos a leer dentro de los estudios que apuntan a que el HL, el hipotálamo lateral, recibe información directa desde el ARC. En relación, bueno, ya lo veis aquí. ¿Veis aquí como el ARC y el HL? ¿Veis? El HL recibe información directa del ARC en relación con la situación energética del organismo. Entonces, el HL responde a través de dos poblaciones neurales. Os lo señalo aquí en el dibujo porque se entiende mejor. El hipotálamo lateral responde a través de dos poblaciones neurales, las que contienen orexígenos y las que contienen anorexígenos. Al HL le llega información sobre el valor hedónico de los alimentos desde el ATV, ¿vale? Y el ACC, ya lo veis aquí.
Luego ocurriría la respuesta motora, porque la información llegaría a los núcleos del tronco del encéfalo implicados en la misma y se produciría pues la ingesta como la conocemos, ¿vale? Entonces quedaos un poquillo con este circuito de palatabilidad. Órgano sensorial, primero. Luego, núcleo del tracto solitario, lo que sería el tronco del encéfalo. Corteza gustativa primaria, secundaria. Y ya vamos al núcleo accumbens y la TV, que es lo que vimos, ¿vale? Perfecto. Punto 4.9. Sistemas de neurotransmisión implicados en la ingesta. Tenemos el sistema serotoninérgico. En los años 70 se descubrió la relación entre lo que sería la serotonina y la regulación del hambre y la saciedad. Las neuronas serotoninérgicas del núcleo de Rafe, como ya sabéis de dónde proviene la serotonina, proyectan a regiones hipotalámicas implicadas en la alimentación, como el ARC, como ya hemos visto. Lesiones en el núcleo del Rafe, en animales, o inhibición de sus neuronas, que provocaban pues hiperfagia y obesidad. En cambio, la administración central de serotonina o alguno de sus precursores es anorexígeno, al contrario. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si tú lesionas el núcleo de Rafe, lo que va a pasar es que se pondrían a comer como locas y a una tendencia, y acabarían obesas. Eso pasa si tú lo lesionas. ¿Qué es lo que pasa si tú administras centralmente esa serotonina o alguno de sus precursores, pues sería anorexígeno. También se ha demostrado que la actividad de varios receptores de serotonina se relacionan con la inhibición del apetito. Entonces hay que entender bien esta parte, ¿vale? Si tú lesionas el núcleo de Rafe, lo dejas inútil, básicamente, o inhibes sus neuronas, provocas hiperfagia y una obesidad. En cambio, si tú lo que haces es administrarla localmente en este caso, no sé si es local, pero bueno, la administración central de esa serotonina, quiero decir, o algunos de sus precursores en sí, lo que vas a hacer es que sea anorexígeno. Entonces, lo que también se ha demostrado que la actividad de varios receptores de serotonina se relacionan con esta inhibición del apetito. ¿Vale? Recordar, lesión, hiperfagia y obesidad en el núcleo de Rafe. Y si se administra esa serotonina, central de serotonina, pues pasa esto, que sería anorexígeno. Se inhibiría. Programación del circuito de la ingesta. Burett y Simmerly en el 2004 proponía la presencia de leptina durante los primeros días de vida, lo que sería fundamental para que se desarrollen correctamente las conexiones entre los principales núcleos hipotalámicos de control de la ingesta. Aima y colaboradores mostraron que la leptina se incrementa durante la segunda semana de vida, pero no correlaciona con disminución de peso, por lo que ha de tener una función importante para el desarrollo cerebral. Burett y Simmerly estudiaron ratones con una mutación en el gen productor de leptina. Aún hace nada hice cuando acabo los temas yo suelo, además de ponerlos para Patreon y todas estas cosas, las preguntas y tal, yo me lo hago para mí mismo. Me pongo yo a hacer preguntas para ver cómo me va y tal. Y me acabo de acordar de cómo preguntaban de la del gen, de la mutación del gen de productor de leptina. Entonces, mirad, por ejemplo, Burett y Simmerly estudiaron, los que acabamos de citar antes en el 2004, que proponían que esa presencia de leptina durante los primeros días de vida tendría que tener algo ahí, pues básicamente. Eso es lo que vamos. El rollo es que Aima y colaboradores lo que vieron es que la leptina se incrementaba durante la segunda semana de vida, pero no correlacionaba con que hubiese una disminución de peso ni nada de eso. Entonces, lo que entendían es que tendría que tener algún tipo de función importante para el desarrollo cerebral. Entonces, Burett y Simmerly estudiaron ratones con una mutación en el gen productor de leptina, que provocaba obesidad por falta de señal de saciedad. Como eso no estaba funcionando como es debido, además de la mutación, quiero decir, en ese gen productor de leptina, lo que provocaba era obesidad. ¿Por qué? Porque no había una señal que te dijera para, en plan, estás saciado. Entonces comprobaron que las proyecciones desde el ARC de los ratones no tienen la misma consistencia que en ratones sin la mutación. ¿Entendéis? Bueno, este es básicamente un esquema a modo dibujo. Veis aquí, por ejemplo, arriba. Dibujo esquemático en el que se representan secciones sagitales del cerebro de la rata, los periodos en los cuales se establecen las proyecciones entre los núcleos hipotalámicos que regulan ingesta en ratones y intensidad de las mismas, lo que estamos diciendo. Y se compara pues con su desarrollo
con el que experimentan estas mismas proyecciones en los ratones LEP o B y la B, ya sabéis. Lo que hemos visto aquí. ¿Veis? Esta parte de aquí. Entonces quedaos muy bien con lo del tema de la mutación en el gen productor de leptina, ¿vale? Buret y Simmerly pudieron comprobar que el patrón de desarrollo de las proyecciones desde la RC hasta el DMH están considerablemente retrasados en los ratones con la mutación en el gen. Lógicamente, se entiende bien. Posiblemente existe un periodo crítico durante el cual el circuito hipotalámico que regula la ingesta es sensible a esta acción de la leptina, que actuaría como un factor trófico, más que como un factor de saciedad. Vickers y colaboradores en el 2005 administraron leptina desde el día P3 hasta el P13 en ratas desnutridas durante la etapa fetal. Se lograba así evitar el desarrollo de la obesidad, hiperinsulinemia e hiperleptinemia que aparecía en los animales no tratados con leptina. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos por aquí porque esto ya nos metemos a otro apartado. Ya no queda mucho, ¿eh? Simplemente tenemos que mirar esta parte de trastornos alimentarios. Yo incluso creo que lo voy a grabar mañana por la mañana. Y así dejamos ya el tema finalizado del todo. Es que hay temas de fisio que parece que no, pero son un poco más largos unos que otros. Entonces es difícil hacer un poquito de todo. Vamos a ver lo que queda, de hecho. Estamos aquí en la 88. Hasta la 96. Unas 8 páginas. Aprox. Está bastante bien. Pero así ya los dividimos los vídeos y es una forma de estudiar mejor porque vas viendo las partes. Una era cuando había la ingesta, otro cuando se cesaba la ingesta. Ahora, por ejemplo, en este ya nos metemos en los... Por ejemplo, en el otro pues ya acabo el tema directamente porque ya son 8 páginas, ya me da un poco igual que sea más uno que otro. Pero bueno, nos quedaríamos aquí ya con los trastornos alimentarios, ¿vale? Bueno, lo dejamos por aquí y hasta el próximo día. Mucho ánimo a todos y a seguir. Chao, chao.